Introducción. Cuanta más responsabilidad tienes en tu vida, más necesitas meditar. Cuanto más ocupado estás, menos tiempo tienes, más trabajo tienes, y más deseos tienes, más necesitas meditar. Esto se debe a que la meditación no solo te libera del estrés y la ansiedad, sino que también mejora tu capacidad para enfrentarte a los desafíos y mejora tu salud. La meditación también se conoce como alimento para el alma, energiza la mente, es un salvavidas para el cuerpo que te ayuda a ponerte en forma, ayuda a tu estado de alerta mental y mejora tu percepción. Esto también ayuda a expresarte correctamente. Ayuda a crear una sociedad sin violencia, un cuerpo libre de enfermedades, una mente libre de confusión y alma libre de dolor. La meditación es muy simple pero muy profunda, una rara combinación de simplicidad y profundidad. Detrás de cada pensamiento aleatorio que pasa por tu cabeza hay una historia completa que, si te aferras a ese pensamiento, es como si quitaras cierta atención de tu mente y la fueras desdoblando gradualmente en fragmentos de detalles. Esto te permite entablar un diálogo interno contigo mismo con respecto a esa experiencia interior. Con esto, tu meditación ahora te lleva a un lugar que no es exactamente la zona de confort y no está haciendo la definición real de meditación, por lo que necesitas concentrarte nuevamente y despejar esos pensamientos para que puedas volver al hecho de que estás meditando y no pensar en nada más. En la siguiente página conocerás el método más básico pero también el más importante de todos los utilizados en la meditación, la meditación de observación de la respiración. Capítulo 1. Meditación de observación de la respiración. Explicado. Se ha demostrado que la raíz de todo es la energía. Puede que esto conduzca a una intervención divina superior o a un enfoque científico de la física, pero no cambiará el hecho de que la energía tiene su propia fuente. Además de que existe la fuente de esta energía, los estudios muestran que la mayor parte de nuestras vidas nos centramos en cosas externas. Por ello, es necesario responder a una pregunta: ¿cómo nos ajustamos para poder centrar la atención en esa energía? Lo único que se puede hacer para lograrlo es la meditación, es decir, aquietar la mente y calmar el cuerpo. En este ámbito, el objetivo no es meditar solo para alcanzar algún tipo de iluminación o una idea espiritual que se pueda alcanzar, sino que se trata de una meditación para dirigir la atención hacia la expresión interior en lugar de permitir que la atención se centre continuamente en objetos externos. El método de observación de la respiración es una técnica muy poderosa que se puede realizar en cualquier momento y lugar. Este método proporciona un ejercicio simple mediante la observación cuidadosa de la respiración. Puede hacerlo simplemente sentándose y observando cómo respira. Esto se puede hacer durante horas, lo que lo llevará a un estado más profundo en lugar de llevarlo a ver el vacío. Colocar su mente en un estado de neutralidad le dará la capacidad de experimentar su vida exterior y también su vida interior. Un excelente consejo para expandir su conciencia es a través de la respiración. Cuanto más observe su respiración de forma natural y manipuladora, más se ralentizará su mente, su cuerpo comenzará a calmarse. Armoniosamente, mientras observa su respiración, su mente entra en el estado de estar quieta y solo prestar atención total a la respiración y a nada más. Para alcanzar esto, debe considerar diferentes patrones de respiración y no solo podrás hacer cosas o escuchar sonidos que puedan interferir contigo mientras observas tu respiración. Todo lo que tienes que hacer es observar cómo respiras una y otra vez e intentar que sea lo más habitual y normal posible. Después de observar cómo inhalas y exhalas, intenta ahora observar los espacios entre cada respiración. Tendrás dificultades para concentrarte, pero no te preocupes. Siempre puedes empezar de nuevo desde el principio e intentar buscar la calma entre los espacios sin autocondenarte. Historia de la meditación de observación de la respiración. La meditación de observación de la respiración, también conocida como Anapanasati, se deriva de sati, que significa atención plena, impna,
que se refiere a la inhalación y la exhalación. En los libros que enseñan el budismo y las escuelas del Zen tibetano, se dice que la tradición de mantener la mente y el cuerpo en calma se basa en la respiración adecuada. Se encuentra en las sensaciones que se forman a partir de la relación armoniosa entre la inhalación y la exhalación. Anapanasati es una forma de meditación que da el foco central a las tradiciones del budismo en general, ya que el objetivo principal es lograr la paz mental, así como del cuerpo. Desde los tiempos antiguos en que se viene utilizando esta forma hasta la era moderna, donde todo forma parte de la tecnología, es aún más probable que algunos la experimenten debido a su forma efectiva de curación. Dicen que la atención que se le da al cuerpo o partes de él en quietud es profundamente recomendada para cultivar y brindar una expresión interna para encontrar la quietud. También se dice que en la meditación tradicional se trata de una práctica en la que te liberas de la tensión y el sufrimiento. Dicen que Buda utilizó la misma meditación para alcanzar la iluminación durante su búsqueda de ella. Una concentración bien desarrollada hizo que se practicara la absorción total. Un método tradicional que se encuentra en los libros de Buda sugiere que para alcanzar el equilibrio es necesario ir a algún lugar en el que se pueda concentrar. Según el libro, es un bosque. Hay que sentarse debajo de un árbol y observar la respiración. Luego, se nota cuán larga o corta es la respiración según corresponda. Al realizar la meditación de observación de la respiración, el meditador practica las siguientes grandes cosas. Luego entrena su mente para volverse más sensible y prestar atención a otras partes del cuerpo. También entrena su mente para concentrarse en una cosa determinada y así desechar rasgos negativos como la inconsistencia y el abandono. Él satisface la mente haciendo que las cosas vayan más lentas. Capítulo 2. Enfoque científico en la respiración. Observando la meditación. La quimioterapia es hoy el recurso definitivo en el campo de la medicina y ha dado esperanzas a las personas que sufren de enfermedades malignas. Uno de esos pacientes a los que se les diagnosticó un linfoma en etapa 2 fue Danilo Ramírez, de 44 años. No le quedó otra opción que correr el riesgo de mejorar mediante quimioterapia y radioterapia. Ya sabía qué tipo de tratamiento era y qué efectos secundarios tendría que soportar. Ramírez dijo que fue muy duro para él, no solo físicamente, sino más bien en el aspecto psicológico. También mencionó que hubo noches en las que no podía dormir en absoluto, sabiendo que tenía que enfrentar el tratamiento una y otra vez. Esto se debe a que Danilo también es claustrofóbico, es decir, tiene mucho miedo cuando se trata de espacios pequeños. Durante los procedimientos de radiación, el paciente necesita una máscara grande que protege esa parte del cuerpo para evitar los efectos nocivos de la radiación. Con esto, Danilo dijo que es demasiado claustrofóbico para tolerar los tratamientos de radiación. El señor Hoffman, médico de Ramírez y director médico de oncología radioterápica del Centro Oncológico Familiar Boe y Patricia Desney en Burbank, California, insistió en que debía tomar la medicación y no rechazar el tratamiento para que no aumentara el riesgo de contraer un cáncer potencialmente curable. El médico también alegó que, con la ausencia del tratamiento, moriría. El médico pensó en traer a Ramírez al hospital. La radioterapia inicial podría calmar su ansiedad y controlar su fobia, pero parece que su ansiedad solo empeoró y los sedantes estándar no funcionaron como se esperaba. En el proceso, Ramírez sufrió un ataque de pánico y no dejó de llorar todo el tiempo. Con esto, Hoffman decidió hacer un enfoque diferente para que Ramírez pudiera superar sus miedos. Entonces propuso que Ramírez asistiera a clases de meditación. En el campo médico, no es solo Hoffman, entre todos los médicos y profesionales, quien sugiere que los pacientes se sometan a procedimientos de meditación antes de luchar contra los tratamientos para ayudar a curar las dolencias. También hay personas famosas en varios departamentos de salud que permiten y recomiendan a los pacientes que vean meditadores profesionales para buscar paz mental.
A algunos pacientes que padecen enfermedades mucho más graves se les recomienda encarecidamente que utilicen medicamentos alternativos, como terapias. Como ha investigado Archives of Internal Medicine, las terapias, durante un largo periodo de tiempo, han proporcionado alivio emocional y físico a muchos pacientes que padecen diferentes enfermedades. Hay muchas formas de terapia que los pacientes pueden utilizar y elegir según sus necesidades. Estas prácticas incluyen yoga, meditación, acupuntura y otras actividades que afectan tanto al cuerpo como a la mente. A través de la meditación experimental, se están tratando muchas dolencias con diferentes procedimientos de meditación. Los procedimientos y técnicas varían en la atención a los detalles o el enfoque en la parte deseada del cuerpo que se desea curar. La meditación se reconoce como una medicina alternativa, y el campo de la medicina se ha centrado en la creación de establecimientos y departamentos que proporcionen actividades que permitan que el cuerpo y la mente se activen. Debido a que este tipo de procedimiento es solo experimental, la forma en que reacciona la meditación variará según el individuo que realice el tipo de meditación que elija. Esto sugiere que la probabilidad de curar una enfermedad a través de esta medicina alternativa es alta cuando una persona realiza la meditación correctamente. A Ramírez lo enviaron a participar en un programa de medicina alternativa. Le enseñaron distintos tipos de técnicas de meditación, pero la única meditación en la que realmente se centró fue en el método de observación de la respiración. Después de unas semanas, cuando comenzó su programa de tratamiento de radiación, pudo mantener la calma y recibir el tratamiento durante todo el tiempo sin entrar en pánico. Puede decir con certeza que su fobia había desaparecido, lo que le permitió sentirse mejor durante el proceso de tratamiento. Capítulo 3. Cómo practicar la meditación observando la respiración. Me ayudó. Hay muchas pruebas vivientes que dan testimonio de la grandeza de la meditación y que, a la larga, sirve como catalizador para el cambio en la vida de una persona. Aquí hay una historia muy inspiradora sobre Arden, una mujer de negocios, y cómo encontró el camino de la meditación. Puede ser duro, agotador y aburrido, dijo, pero también añadió que una vez que se despertaba por la mañana, nunca dudaba en comenzar el día con su meditación que podía durar unos 45 minutos. Los siguientes son subtemas que incluyen la discusión y su versión del problema. Networking vs meditación. En mi sector, he promovido a menudo el networking como un punto fuerte para animar a las mentes jóvenes a garantizar su crecimiento y éxito. Por supuesto, lo hacemos todo el tiempo en mi empresa. Esto se debe a que, a lo largo de los años, se ha hecho referencia al networking como un poder que te permite hacer grandes cosas. Pero, para mí, la meditación es lo mejor que me ha pasado en la vida. He experimentado muchas cosas maravillosas cuando comencé a practicar meditación. Comparo este tipo de método con una persona que asiste a una sesión de gimnasio, levanta pesas y quema grasas. La similitud entre las actividades es que ambas se consideran entrenamientos. En el gimnasio, logras trabajar partes de tu cuerpo como los bíceps, el pecho, etc., como en la meditación, también es entrenamiento. El cerebro. Mediante la meditación, se fortalecen las partes frontales del cerebro, lo que crea una conciencia mental en todo tipo de situaciones y permite mantener la concentración y el equilibrio al mismo tiempo cuando las cosas salen mal. ¿Cómo fue que la meditación te llevó a este tipo de profesión? Una vez conocí a un hombre que quería contratarme en cierta empresa. Probablemente compartir esa experiencia sea muy relevante. Era el año 2010 y acababa de regresar de un largo periodo de meditación. Mi forma de meditación es llamada meditación de observación de la respiración. Se trata de una serie de observaciones de la propia respiración sin dejar que nada interfiera en ella. Durante horas no se realizan movimientos, acciones ni actividades innecesarias. Es pura observación,
que se puede lograr con la posición más común, que es sentarse quieto o caminar. Ya han pasado 8 días de encontrar la experiencia interior y calmar el cuerpo y la mente. Aprendí este tipo de meditación en Insight Meditation Society, que se encuentra en Barre, Massachusetts. Se considera uno de los pilares en cuanto al campo de la meditación. Durante mi estancia allí, recuerdo un momento determinado, fue cuando estaba en una larga fila de 100 personas, todas en lista de espera. Mientras estaba de pie en la fila esperando mi turno para elegir mi comida en el mostrador, de repente, un pensamiento cruzó por mi mente: ¿qué pasa si pido una ración doble de lasaña? ¿Cómo se verá? Entonces, mentalmente, tuve este diálogo interno en mi mente que siento que me estoy preguntando y al mismo tiempo tratando de responderles. Solo pensé que, sea cual el aspecto que tenga, al menos ellos serán felices. Después de ese diálogo, me encontré en medio de una revelación en la que primero pensé en inseguridades, y luego pensé en la felicidad que podría traer a los demás. Este ha sido el resultado de la meditación que he estado haciendo. Ha abierto mi conciencia profunda, permitiendo que el flujo de pensamientos internos se exprese de manera amplia y consecuente. Recibí una oferta de trabajo de una importante empresa. Me invitaron a ir a la oficina del gran jefe para tomar un té y también para una entrevista de trabajo. Sin saber que la entrevista real sería por escrito, me dijo que tenía que escribir cosas sobre cómo comenzaría una vez que me contrataran en la empresa. Me sentí muy seguro de ello, ya que había logrado aprender la meditación de observación de la respiración. Podía meditar fácilmente en cualquier lugar y momento. Allí mismo, medité. Después de relajarme y aquietar la mente, comencé a escribir. Todas las palabras vinieron a mi mente y seguí anotándolas. No me sorprendió cuando les gustó mi forma de escribir e inmediatamente me dieron el puesto al que me ofrecieron postularme. Creo que no podría haberlo hecho si no hubiera tenido la capacidad y el conocimiento de la meditación. ¿Cómo alcanzar el nivel de concentración mediante la meditación? Alcanzar el nivel de concentración también es muy difícil, pero durante mi estancia en el Centro de Meditación de Massachusetts, nos inculcaron una determinada práctica que implica el pulgar y la atención a los detalles. Hay que centrarse en el pulgar y no distraerse. En comparación, hay que representar los pensamientos como nubes en el cielo, que pasan de largo, pero no nos afectan. En relación con mi trabajo en el sector empresarial, en nuestra cultura, todos fuimos educados en el campo de aprovechar cualquier distracción. ¿Cuándo empezaste a meditar? En 2005, estaba en la universidad y ya meditaba, pero era un método de meditación muy diferente. Había leído algo sobre el budismo y, al principio, dudé en apegarme a ese nivel. Sin embargo, por accidente, encontré un libro vietnamita escrito por un monje vietnamita llamado Thich Nhat Hanh. Cuando abrí el libro, la primera página dice que la vida está llena de sufrimiento, pero que no hay por qué sufrir. Si se puede evitar el sufrimiento, sería algo fantástico. Simplemente sugiere que también hay otras cosas que tener en cuenta en la vida además del sufrimiento. Con esas palabras de sabiduría, instantáneamente me conecté y me apegué al libro. Durante esos años, siempre me sentí solo, deprimido y otras cosas. Palabras que corresponden a la palabra infeliz. Ese día en particular, cuando recibí el libro, comencé a meditar. Sentado en el piso de mi dormitorio. Me tomó un par de años meditar correctamente usando la postura sentada y luego, una vez que lo hice, había un tipo de práctica que estaba haciendo por mi cuenta donde contenía la respiración, contaba hasta 10, y luego cuando llegaba a 10, comenzaba nuevamente desde 1. Esto te ayuda a calmarte, enfocarte para que le dé a tu mente la idea de concentrarse. Contar hasta 10 es muy difícil y llevaría mucha práctica y tiempo dominar tal concentración y energía. Supuestamente no llegas a 10,
Entonces comienzas desde 1 hasta que llegas a 10 o tu número máximo si no puedes llegar a 10. En mi caso, me llevó varias semanas antes de que finalmente pudiera contar del 1 al 10 sin forzarme ni distraerme. Para algunas personas, la idea de la meditación consiste simplemente en dificultarles la concentración, sin embargo, empezar a fallar y distraerse, lo que no les permite experimentar la expresión interior y la sensación de paz interior. Todos están atados a la idea de que les costaría demasiado tiempo experimentar tal grandeza, y es verdad, es tan normal como el motivo por el que la mesa es dura y el tejido es blando. ¿Cómo podemos superar el trabajo con la ayuda de la meditación? Lo que hago literalmente en un día es supervisar todo, entendiendo las situaciones y problemas presentes, así como de vez en cuando leo todos los canales de noticias. No tengo excusas cuando se trata de distracciones. Yo también me distraigo, y, después de todo, mi trabajo consiste en cultivar las diferentes formas de crear un enfoque diferente para el mundo empresarial. Aunque me distraiga, la meditación me enseñó algo útil que he estado usando durante los últimos años de trabajo aquí en la industria empresarial. Es la memoria muscular o repetición. Es como un mecanismo de defensa de la mente que, cuando te bombardean con diferentes tipos de estrés y una presión interminable y demasiadas instrucciones y objetivos deseados que alcanzar, tu mente le dice a tu cuerpo, o de alguna manera te recuerda en el fondo de tu cabeza, que reduzcas el ritmo y te tomes un descanso. Noté este tipo de acción cuando me sentí tan distraído que me estaba desmoronando, y en ese momento me di cuenta de que necesitaba sentarme y pensar en esto un par de veces e intentar encontrar la mejor manera posible de resolverlo. Si tienes la misma experiencia, creo que a partir de ahora te resultará más fácil acceder a esa meditación e incluso al flujo de la vida. Este tipo de resultado de la meditación solo se logra con práctica constante. Rutina matutina. Al despertarme por la mañana, comienzo el día sentándome en un cojín con mi teléfono y un software de meditación. Incluye una música relajante que me ayuda a relajarme y, además, cuando la música se apaga, solo significa que ya han pasado 45 minutos. Aunque después de todas las experiencias de meditación que he tenido, ya conozco la sensación después de 45 minutos. Confío en el sonido porque me distraería si alguna vez mostrara un tiempo que muestra la cuenta regresiva. Por lo tanto, sería más apropiado utilizar el sonido. Comienzo con la meditación de observación de la respiración, en la que utiliza mi respiración como ancla para mi atención. Con esto, puedo concentrarme en un solo pensamiento en mi mente y prestarle mucha atención hasta que me relaje lo suficiente para mantener el equilibrio y evitar las distracciones, aliviando el estrés y la ansiedad que siento. La idea de observar la respiración no es simplemente concentrarse en la respiración simplemente por el hecho de saber cómo funciona, sino, lo que es más importante, observar lo que también está sucediendo en la mente. ¿Qué sería posible la vida sin la meditación? En primer lugar, no tendré el mismo nivel de autoconciencia que tengo en este momento, porque las personas no nacen con autoconciencia. La práctica hace al maestro. Para lograr esa alerta mental y ese tipo de conciencia, debe considerar la práctica constante de la meditación, pero si no, entonces no podrás pensar bien y hacer cosas tan grandiosas como las que puedes hacer cuando meditas correctamente. Meditar no significa necesariamente que conozcas cada pieza de la historia donde todo comenzó. Todo lo que tienes que hacer es sentarte un par de minutos al día y presenciar cómo funciona. Puedes comparar la meditación con el ejercicio diario. Puedes elegir entre miles de formas aplicables para lograrlo. Un consejo para principiantes: intenta hacer la meditación de observación de la respiración, observando tu respiración y encontrando tus propios pensamientos internos. Espero que te funcione. Capítulo 4. Observación de la respiración paso a paso. Meditación. Necesitas estos dos pasos para alcanzar el máximo potencial de la meditación de observación de la respiración. Paso 1. Relájate.
Para lograr la relajación, primero hay que intentar tensar el cuerpo. Después, hay que intentar eliminar esas tensiones relajándose poco a poco. La meditación de observación de la respiración es más productiva si se practican los siguientes ejercicios. Primero, inhalas, tensas el cuerpo, luego exhalas. A medida que el aire sale, la relajación comienza a ocurrir, liberando la tensión y dando alivio al meditador. Segundo es inhalar lentamente y ahora, comienza a incorporar el conteo. Debes inhalar, contando hasta 8, luego contener la respiración durante la misma cantidad. Al exhalar, también debes contar nuevamente. Incluso cuenta la respiración. Paso 2. Observación real de la respiración. En este paso, practicas continuamente el mismo método de conteo, inhalando y exhalando. Notarás una repentina y espontánea sensación de relajación en todo el cuerpo. Inhale profundamente y luego exhale. Espera a que la respiración entre por sí sola y observa su flujo. Simplemente observa la respiración. No mires tu cuerpo mientras respiras. Observa únicamente la respiración en sí. Debes tener en cuenta los puntos de observación en los que inhalas, retienes y exhalas. Estos puntos son muy importantes para la meditación. Puedes hacer esto durante 10 minutos o más. Después de la meditación, puedes disfrutar de la calma de tu mente, la quietud de tu cuerpo y un entorno tranquilo y agradable. Capítulo 5. Experimentando la respiración observando, meditación. Resuelve las cosas lentamente hasta que te des cuenta de que estás en un completo aprieto. Estado de mente y cuerpo simplemente ser. Preste atención a las cosas que suceden en el momento presente, como otras sensaciones, como ruidos, sentimientos, pensamientos, con la ausencia de movimiento. Después de eso, puedes concentrarte en la respiración. Sigue tu oración mientras inhalas y exhalas el aire que fluye hacia tu cuerpo. La observación es la clave en este tipo de meditación. Sé siempre natural y recuerda, no forzarte a observar cómo respiras. Debes ser consciente del aire que entra por tu nariz mientras encuentra su camino hacia el pecho. La mente se alejará de la respiración, eso está bien, no importa. Es parte de la meditación. Cuando notes que ya no estás observando la respiración, vuelve a centrar tu atención en ella con facilidad. Deja que todas tus experiencias, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, aparezcan y desaparezcan en el fondo de tu conciencia de la respiración. Observa cómo todas tus experiencias, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, conciencia de sonidos y olores, surgen de forma automática y sin esfuerzo, como la respiración. Con el tiempo, podrás tomar conciencia de las tendencias de tu mente. Verás cómo se resiste a ciertas experiencias e intenta aferrarse a otras. El apaciguamiento natural de la mente te permite notar estas tendencias subyacentes y crea la posibilidad de dejarlas ir. Si experimentas una resistencia a lo que está ocurriendo, un intento de cambiar lo que está sucediendo, una tendencia a aferrarse a alguna experiencia, dejarla ir. Esta es una variación de la meditación de conciencia de la respiración que puedes probar si descubres que eres capaz de observar la respiración durante periodos de tiempo. Comienza como se indica más arriba y cuando te hayas adaptado al proceso de observación de la respiración, toma conciencia del punto en el que la respiración pasa de la inhalación a la exhalación y de la exhalación a la inhalación. Observa lo que hay ahí. No es una cosa, es un espacio entre las respiraciones, pero puedes ser consciente de ello. Es una especie de punto de quietud. Sigue dirigiendo tu atención a ese punto de quietud y vuelve a centrarla en los intervalos de la respiración cada vez que se desvíe. A medida que sigas practicando esta meditación, es posible que notes que la quietud ya no se experimenta como intervalos discretos entre las respiraciones, sino que es una experiencia más continua.
Esto cultiva la conciencia de la quietud que está presente en medio de la actividad y puede crear una profunda experiencia de paz. Si vas a asistir a un retiro determinado que se centra en la meditación, aquí tienes los siguientes patrones de enseñanzas. Primeros 1 a 4 días. Logres cierta calma, samadhi, concentrándose en la respiración. Cuando la mente y el cuerpo estén un poco más calmados, puede comenzar a observar las sensaciones asociadas con la respiración, como presión, frío en la nariz, etc. Día siguiente. Observa la respiración y toma conciencia de las sensaciones corporales como frío, calor, ardor, hormigueo, presión, dolor, etc. No pienses en ellas, solo observa. Al día siguiente, aumenta la conciencia del sonido. Por ejemplo, si un pájaro gorjea, simplemente prestas atenciones al gorjeo. No pienses en el sonido ni lo juzgues. Resto del retiro. Agrega conciencia de los pensamientos. Simplemente observe, hay un pensamiento. Oye, mira, se está produciendo un pensamiento. No lo persigas ni le des más vueltas. Simplemente observa que un pensamiento apareció y se fue. Vuelve a observar. Si notas que has estado perdido en tus pensamientos durante un tiempo, simplemente observa eso y vuelve a la práctica. En un tipo de retiro de introspección ligeramente diferente, los meditadores comienzan con la conciencia inmediatamente y deja que la sensación de calma del samadhi emane de la concentración de la atención enfocada. Por ejemplo, algunos maestros pueden enseñar a empezar con la conciencia de la respiración y luego abrir rápidamente la conciencia, notando las otras puertas de los sentidos, sensaciones corporales, oído, olfato, gusto, pensamientos y sonidos, a medida que surgen y desaparecen las percepciones. A veces se enseña el concepto de etiquetar como ayuda. Aquí, cuando surge algo, lo notas y lo etiquetas en tu mente suavemente. Por ejemplo, notas un sonido, te dices a ti mismo escuchar y dejas que el sonido pase sin pensar en él. O puedes notar que estás pensando en un pensamiento o una serie de pensamientos, y etiquetarlo como pensar y dejar que pase. Si no estás en un retiro largo, debes decidir qué es lo mejor para ti. Esta es una idea. Toma tu sesión de 30 o 45 minutos y comienza concentrándote en la respiración para calmarte y luego abre la conciencia a una sola puerta sensorial. Por ejemplo, puedes concentrar en notar la respiración. Luego, si aparece un sonido, obsérvalo y simplemente vuelve a la respiración. Después de alguna experiencia en meditación, es posible que quieras comenzar con la conciencia de la respiración y luego notar todas las demás puertas sensoriales a medida que surgen y desaparecen, volviendo siempre a la respiración como ancla. Permanece con la respiración a menos que aparezca la conciencia de alguna otra puerta sensorial. Decide conscientemente qué es lo mejor para ti y quédate con ello. Distintos profesores de Insight enseñan métodos ligeramente diferentes, posiblemente porque se formaron en un determinado linaje de práctica de Insight. En realidad, todos enseñan lo mismo: calmarse y estar aquí, ahora, en este momento. No seguir los pensamientos hacia el pasado con recuerdos ni hacia el futuro con fantasías. Una última advertencia es que no hay que juzgar constantemente el propio progreso. Tómatelo con calma. La definición de una buena sesión es: lo has conseguido. La mente siempre es diferente, y la práctica se desarrolla con el tiempo con muchos altibajos.